padres de familia que están discipulando a sus hijos, les animo a que lo sigan haciendo hasta completar las 12 lecciones. Esta es una idea de una niña de allá de Laguna Chica, se llama Luz, donde tomó el curso y aquí puso sus textos, miren, y cada texto le puso su nombre. Entonces, a cada lección recorte el texto, échenle un sobrecito y esto como ser como la evidencia final para que podamos graduarnos, amén. Y también quiero motivar a los hermanos que están en el autodiscipulado para que no se desanimen. Voy a animar a Esther para que esté detrás de ustedes, ¿verdad? Ella va a estar detrás de ustedes. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaron? Entonces no se molesten, ella tiene esa encomienda, ¿verdad? Y también a los que se apuntaron en el taller de lectura bíblica. El taller de lectura bíblica tiene como propósito que acabamos de leer la Biblia completa. Si usted nada más toma el cuestionario y lo contesta yendo a la cita directo, no tiene caso, ¿eh? No tiene caso. Las preguntas son claves, pero lo importante es que lea verso por verso, desde el principio, ¿sí? Ese es el propósito, por eso se llama taller de lectura bíblica. Pues nada más contestar el cuestionario es fácil, ¿verdad? Pero no es el propósito. Así es de que les animamos a que lo sigan haciendo. A ver, ¿quién ya terminó el autodiscipulado? Miriam, felicidades Miriam, que Dios te bendiga. Vamos a tener que dar reconocimiento de los que perseveran, amén. Perseveran en eso. Y el estudio de la palabra de Dios nunca va a estar de más, al contrario, ¿verdad? Siempre creceremos. Y si usted dice, es que ya leí la Biblia, pues léala una vez más. ¿Cuántas veces necesitamos leerla para que recibamos todo? Pues, las veces que se pueda, amén. Vamos aprendiendo y vamos creciendo. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a meditar ahora sí en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero comentar algo, o más bien predicar de algo que estuvimos brevemente tratando ahí en la Chica, pero que hoy quiero tratar más ampliamente. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Sí lo tienen? Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites exponernos a tu palabra. Háblanos hoy, que tus siervos oyen. Te pido que esta palabra nos instruya, nos dirija, nos capacite para vivir una vida conforme a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Dice 2 de Reyes, capítulo 20, verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El título de mi mensaje hoy es ordena tu casa. Cuando oímos hablar de la casa, a veces pensamos en nuestro lugar donde vivimos, pero la casa puede ser nosotros mismos, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombres, sino habita en templos humanos, que somos nosotros, ¿sí? Nuestra casa puede ser nuestro templo, nuestro cuerpo. Nuestra casa puede ser también el hogar donde usted vive. Nuestra casa puede ser la iglesia. Y de lo que se trata es de ordenar la casa. El orden es algo muy importante en los planes de Dios. Y dice que cuando este hombre recibió esa noticia de que iba a morir, entonces oró a Dios. Y en el verso 6 de ahí de Segunda de Reyes 20 dice: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ezequías fue uno de los reyes que más cosas buenas hizo. Quitó toda la idolatría, hizo muchas obras favorables para el pueblo, fue temeroso de Dios, restableció la Pascua, hizo muchas cosas buenas. Pero quiero decirle que hagamos cosas buenas o hagamos cosas malas, de todas maneras algún día nosotros vamos a morir. Amén. Pero Ezequías
recibió esta noticia y la noticia no le cayó muy bien. Dice la palabra de Dios que él se volteó hacia la pared y empezó a llorar. Mi pregunta es, ¿qué reacción tomaría usted si le dice, ordena tu casa porque te vas a morir? ¿Qué pensaría usted? ¿O qué reacción? ¿Lo mismo que dice Ezequías? Pues no, que el morir es ganancia. ¿Para qué lloramos entonces? Hablar de muerte no nos gusta mucho. Se puso a recordarle a Dios: Dios, es que yo he hecho esto, yo he hecho aquello, ten piedad de mí. Y yo creo, eso es una conclusión mía, yo creo que Ezequías sabía de lo que Dios le estaba hablando, porque Dios muchas veces nos dice cosas para confrontarnos, y si él no quería morir es porque le faltaban algunas cosas que ordenar. Por eso el Señor le dice: ordena tu casa. Cuando ya estamos preparados, pues entonces sí, Señor, bienvenido, ¿verdad? ¿A quiénes quieres que nos vayamos, ¿verdad? Pero este hombre lamentablemente no quería morir. No sé quién de ustedes quisiera tener el privilegio de decirle que le dijeran el día que va a morir usted. Es un privilegio, ¿no? ¿Ah? Porque si no sabemos, pues ya andamos entre sí o no. Pero el que nos diga vas a morir tal día, pues nos da chance de preparar un montón de cosas, de ponernos a cuentas con Dios, aunque deberíamos estar preparados todo el tiempo. Escuché de un joven en una congregación que Dios lo sanó de SIDA. Este joven daba su testimonio y decía que vivió de una manera muy desenfrenada y obviamente se contagió de SIDA, y oraron por él y Dios lo sanó. Pero cuando él se enteró de que tenía SIDA, le hizo promesas a Dios en todo sentido, ¿verdad? En todo sentido. Le dijo: Señor, quiero servirte. Preguntó: ¿cuándo hay reunión? Porque quiero venir a todas las reuniones. Hay un servicio en el cual me puedo involucrar. Cuando estaba enfermo quería hacer todo. Ya cuando lo sanó Dios, ya no quería servir. No, pues ya me sanó Dios. Y a veces así somos, ¿no? No le ponemos todo el énfasis pues a servir al Señor. Y bueno, tenemos que pensar en la brevedad de la vida. Tenemos que pensar en la muerte. ¿Es bueno pensar en la muerte? ¿Es bueno o no es bueno? Sí, es bueno. Dice Eclesiastés capítulo 7 que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Que es mejor podemos decir reflexionar cuando vemos a alguien que ha muerto. Cuando oímos que alguien murió, inmediatamente pensamos: podía haber sido yo, ¿verdad? Y qué bueno que estoy vivo. Pero dice la palabra de Dios, vamos a ver Job capítulo 14 verso 5. Job 14, 5 dice: ciertamente sus días están determinados. Hermanos, nuestros días están determinados. ¿Cuántos saben eso? Yo no puedo decidir cuándo me voy a morir, como no decidí cuándo nací, cuándo nacer. Y hay una determinación. Entonces pensamos: y si hubieran hecho esto, a lo mejor no se hubiera muerto. Sí, la gente que se muere es porque ya sus días están determinados. Determinados. Vaya al mejor hospital, vaya al mejor médico, vaya donde sea. Si todavía no le toca, no le toca, ¿verdad? Hay una anécdota de un hombre que vino a visitar la muerte y le dijo: tal día vengo por ti. Y aquel se puso muy nervioso y desesperado. Dijo: ¿cómo le haré para librarme de la muerte? Y dijo: ya sé lo que voy a hacer. El día que toque, que me dijo la muerte que venía por mí, me voy a disfrazar. Y se pintó de negrito como los de los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese negrito? No sé. Melchor es el que se pinta negro. Muy bien. Se pintó, según dice la tradición, ¿verdad? Se pintó de negro, se puso una peluca de esas como del afro, ¿verdad? Y llegó la muerte y tocó la puerta. Y le abrió, dijo: ¿a quién busca? Pues busco a fulano de tal. ¿Qué cree? No está. Se fue de viaje.
que no está? Pues yo quedé de venir por él hoy. No, pues no está. Y pues no podemos hacer nada. Dijo, bueno, pues yo tengo mi encomienda de llevarme a alguien, entonces aunque sea este morenito, me lo llevo. Y no se salvó de todas maneras. Por eso dice la frase, cuando le toca a uno, aunque se quite. Y cuando no le toca, aunque se ponga. Ciertamente sus días están determinados, dice, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Entonces Dios conoce el día que nos vamos a morir. Por eso yo no me tengo que preocupar, porque el día que me muera es el día que Dios había determinado para eso. No le debo de temer a la muerte. ¿Amén? Amén. Y dice el libro de Hebreos que todos vamos a morir. Hebreos 9:27. Si hay algo seguro para el ser humano es que se va a morir. Amén. Es algo seguro, no podemos evadir esta realidad. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué hay después inmediatamente de morir? Dice, hay un juicio. Es decir, nuestras obras van a pasar revista, por decirlo de alguna manera. Por eso le dijo el Señor a Ezequías, ordena tu casa para que cuando ya estés delante del juicio no tengas de qué preocuparte. ¿Ah? Si mueres de una manera ordenada o dejando todas las cosas ordenadas, entonces no vas a temerle al juicio, al contrario, vas a estar preparado para enfrentar ese juicio. Entonces piense, si Dios me llamara hoy a su presencia, ¿dejaría las cosas en orden? Fíjense usted, si Dios me llamara hoy, ¿dejaría las cosas en orden? Y vamos a ver que el desorden no es de Dios. ¿Cómo saben que Dios es un Dios de orden? Sí. Entonces, ¿por qué vino el desorden al mundo? El desorden vino porque Satanás fue lanzado a la tierra, dicen. ¿Ah? Cuando Satanás pecó, dice, fue lanzado a la tierra y la tierra se desordenó. Porque todo lo que Dios crea es bueno, y Dios había creado los planetas, ¿verdad? Dios creó la tierra, pero cuando cayó Satanás desordenó, y entonces tuvo que hacer la creación, ¿verdad? Una vez más bien ponerla en orden, ya existía. Entonces dice Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a ver cómo estaba la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, cuando hay desorden, hay tinieblas. Hay tinieblas, las tinieblas cubrían, estaba oscuro totalmente, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando fue la luz, empezó el orden. ¿Sí? Cuando la luz llega a nuestra vida, uno empieza a mirar los lados oscuros y a quitarlos de nuestra vida, y empieza uno a tener las cosas en orden. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia es que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Juan 3:19 dice así, y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. Entonces, si el hombre está en tinieblas, está en desorden. Por eso el Señor le dijo a Ezequías, ordena tu casa, porque vas a morir. Dios ni le estaba dando la fecha, pero él ya se espantó inmediatamente, ¿verdad? A lo mejor Dios le iba a decir, vas a morir dentro de 15 años. Pero él rápido se fue, ay Señor, de mi chance. Porque a veces una noticia así nos impresiona, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablar de por lo menos algunas 4 o 5 áreas en las que tenemos que poner orden. Perdón, 4 áreas. 4 áreas en nuestras vidas, para que podamos estar preparados para que el día que Dios nos llame, podamos irnos. Y creo que ese día está más cerca que lo que pensamos. ¿Por qué? Porque están sucediendo tremendas cosas. ¿Cuántos sabían que esta semana, el día miércoles, habían declarado que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial?
¿No oyeron la noticia? El miércoles iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. El país de Brasil está inundado, mucha agua, muchos muertos. Otros países están con terremotos, otros que están deslavando ¿cómo se llaman? Los volcanes, ¿verdad? Están haciendo erupción. Están pasando cosas que nunca habían pasado en la tierra. Pues quiere decir que estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de que podamos partir con Él. Pero nosotros tenemos que estar preparados, y para estar preparados el Señor nos dice: ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tu familia, ordena tu negocio, ordena tu iglesia, la congregación donde estás. Y la primera área en la que podemos mirar desórdenes hoy en día y que tiene consecuencias en nuestra vida es en el área alimenticia. ¿Cuántos saben que hay desórdenes alimenticios? No somos muy buenos para comer, ¿verdad? Más bien somos muy buenos para comer, pero no ordenadamente, ¿verdad? Hay tres consejos que la Biblia nos da respecto al alimento. Primeramente, el primero está en Hechos capítulo 27, verso 34. Para que nuestra alimentación sea ordenada, Hechos 27, 34 dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Aquí está el primer consejo. Que lo que usted coma es para su salud, no para la gula, ¿verdad? Porque muchas veces nada más es de gula. Quiero comer, pero es para tu salud. Cada vez que vayamos a comer algo vamos a pensar: ¿me va a hacer bien a mi salud lo que voy a comer? Es un consejo. No estoy diciendo que yo estoy cumpliéndolo, ¿verdad? Porque cuando yo estaba estudiando esta palabra, el primero que le llegó fue a mí. Fue a mí. Dice: pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Cuándo? Cuando comemos para nuestra salud, no vamos a temer que se nos caiga el cabello. Sí, ¿verdad? O que tengamos otras consecuencias en nuestra salud. El segundo consejo está en Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25 dice así: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El segundo consejo para una alimentación correcta es pedir la bendición de Dios sobre nuestros alimentos. Amén. Nunca comas sin orar. Porque a lo mejor le hace daño porque no oró, ¿verdad? O no oró con fe. Pero dice aquí que Dios bendecirá nuestro pan y nuestras aguas. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Quitará toda enfermedad en medio de ti. El 90% de las enfermedades entran por la boca, por lo que comemos. Entonces le pedimos a Dios que bendiga eso que estamos comiendo. Dice que Él va a quitar nuestras enfermedades. Hay agua que está a veces contaminada, no sabemos, ¿verdad? Sobre todo cuando comamos en la calle, no sabemos cómo se prepararon los alimentos, ¿verdad? Había uno que vendía aguas frescas y sacaba del caño, ¿verdad? Dice que al fin el limón corta todo, ¿verdad? Le echaban limón ahí. El tercer consejo que nos da para quitar un desorden alimenticio está en el libro de Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10 verso 17. Eclesiastés 10, 17 dice así: bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes ¿qué? Comen a su hora. Otro consejo: tus príncipes comen a su hora. Un desorden es que comamos a la hora que nos agarre el hambre y donde sea, ¿verdad? No tenemos una disciplina, ¿verdad? Ay, hermano, es que mi trabajo, pues vamos a arreglarnos, ¿verdad? De todas maneras para comer a la hora, porque hay gente que se aguanta comiendo mucho no comiendo todo el día pensando que se va a adelgazar, pero en vez de adelgazar, los jugos gástricos dicen que se empiezan a hacer catástrofes allá adentro, ¿verdad? Si no come a tiempo. Es bueno, dice que tenemos que desayunar como reyes,
El desayuno es la base del día. Después comer como príncipes. Después cenar como mendigos, ¿verdad? Sí, o sea, menos para que... pero que sea su tiempo. De esa forma podemos quitar el desorden alimenticio y poder quitar, ¿verdad?, enfermedades de nuestra vida. Amén. ¿Por qué les hablé del desorden alimenticio? Porque por nuestro cuerpo también tenemos que dar cuenta. Amén. Dios nos prestó un cuerpo y como lo tratemos, ¿verdad?, dice la Biblia que el que destruya su cuerpo, Dios nos destruirá a él. Por eso es que ahora en el camino de Dios evitamos los vicios que destruyen, ¿verdad? Evitamos las desveladas que destruyen. Evitamos un montón de cosas que antes hacíamos, ¿verdad?, pero que podrían destruir nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios quiere que vivamos una vida en orden para poder gobernar con Él. Amén. El segundo desorden que encontramos en nosotros y en la mayoría de nosotros es el desorden financiero. El desorden financiero. La mayoría de nosotros no sabemos ahorrar, ¿eh?, y estamos endeudados. Es raro encontrar una persona que diga no le debo nada a nadie. Raro, ¿verdad? Si no es a un banco, es a una tienda, o si no es a una persona en particular. Pero hay mandatos para quitar el desorden financiero. El primero está en Romanos capítulo 13 verso 8. Romanos 13, 8, que dice así: no debáis a nadie nada. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Y para quitar el desorden financiero tenemos que ser gente que trabaja. Vamos a mirar 2 de Tesalonicenses 3:11. 2 de Tesalonicenses 3:11. Dice así: porque oímos que algunos entre vosotros andan como Desordenadamente. ¿Cómo es andar desordenadamente según el apóstol Pablo? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Usted lo dijo. Hermano, Dios no patrocina flojos, ¿verdad? Dios quiere que la gente trabaje. El trabajo es una bendición. Alguien que vino a pedir oración a un profeta, ¿verdad? Y le dice: profeta, ore por mí porque estoy muy amolado, no tengo dinero, estoy muy pobre. Entonces dijo: yo tengo una palabra de Dios para ti. Y le habló al oído y dice: trabaja. Porque no trabajar es andar desordenadamente. Ay, hermano, ya estoy jubilado. Bueno, pues ya trabajó, está recibiendo, ¿verdad?, lo que trabajó muchos años. El año del jubileo también es bíblico, ¿verdad? Es bíblico. Entonces hay una promesa de Dios para los que quitan el desorden financiero. Y esa promesa está en Deuteronomio capítulo 28 verso 44. Deuteronomio 28, 44 dice: Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Habla cuando uno tiene la bendición de Dios. Dice que tú no pedirás prestado, sino que prestarás. Y serás cabeza y no serás cola. Es una promesa de Dios, ¿no? Amén. Si alguien le debe a usted, dele gracias a Dios, porque no es usted el que debe. Aunque aquí ponemos una regla aquí en la iglesia, que si usted le presta a alguien algo, tómelo como que se lo regaló, porque si no, se va a enojar cuando no se lo quieren pagar. Y vale más. Y si no está dispuesto a eso, pues entonces no preste. Y dile: discúlpame, no puedo prestar. Vale más estar en paz, ¿verdad?
porque a veces cuando se cobra se enojan, ¿verdad? Y el desorden financiero trae consecuencias graves. Hay el caso de una mujer en la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, para acabarla, esta mujer tenía un esposo profeta, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Se le murió el marido, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero dice: y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. ¿Por qué vino el acreedor? ¿Quién era el acreedor? El cobrador. Vino el que le debía a mi esposo, y ahora se quiere llevar a 2 hijos míos de esclavos. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que, conociendo de Dios el profeta, ¿verdad?, siendo temeroso de Dios, haya dejado a su esposa en esa situación. ¿Y sabe por qué dejó a la esposa en esa situación? Por el desorden financiero. Sí. A veces los varones nos tenemos que poner a pensar: ¿cómo va a quedar mi esposa? Porque yo, bueno, ¿verdad?, ¿lo voy a dejar endeudada por todos lados? Bueno, ¿lo voy a dejar que pase vergüenzas, ¿verdad?, con las personas, con la familia, no sé, ¿verdad? Tenemos que poner en orden nuestras finanzas, ¿no? Si es posible, comprar un seguro de vida, pues si Dios nos llama, ¿verdad? Dios nos llama. Ya le compré un seguro de vida a mi esposa, pues, bueno. Nosotros tenemos que pensar en el futuro y no que no pasemos vergüenzas, ¿verdad? No pasemos vergüenzas por el desorden financiero. Aprendamos a ahorrar. Aprendamos a ahorrar. Hay una verdad en la historia de José. No sé cuántos han leído la historia de José. Dice que Dios usó a José para decirle a Faraón lo que tenía que hacer en el tiempo de las vacas flacas, ¿verdad? Iba a haber tiempo de vacas gordas y tiempo de vacas flacas. Entonces dice la Biblia que Dios usó a José para decirle: tienes que decirle a Faraón lo que va a hacer mientras haya vacas gordas. Y mientras haya vacas gordas, dice, vas a quintar, así les decía, quintar, quítale la quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte de 100? 20%. Quítale la quinta parte y guárdala, almacénala en unas bodegas en cada localidad de Egipto. Entonces quintaban el grano, quintaban la cosecha y lo guardaban ahí para que en el tiempo de las vacas flacas ahí tengan algo que sacar. Entonces lo ideal, según esta historia, es que podamos ahorrar el 20% de lo que ganamos. Hermano, es mucho. Pero el tiempo de las vacas flacas no te va a hacer nada, porque tú vas a tener lo suficiente, ¿verdad? Aprendamos a ahorrar. De cada 100 pesos que usted gane, guarde 20. Pero a veces no somos buenos administradores y cuando tenemos lo queremos gastar todo, ¿verdad? A mí me asombran las personas que se dedican a la construcción, ¿verdad? Porque agarran una construcción grande y ganan mucho dinero y lo guardan, pero después dejan de trabajar un mes, ¿verdad? Con eso se lo gastan y hasta que ya no tienen otra vez, ahí van otra vez, ¿sí? Tenemos que aprender a ahorrar para no estar en desorden financiero, y tenemos también que calcular los gastos. Ponga lo primordial en sus gastos, ¿verdad? Y en eso gaste, pero no gaste más de lo que gana. No gaste más de lo que gana, porque si no podemos entrar en un desorden financiero y pasaremos vergüenzas. Muy bien, entonces hay otro desorden en el que podemos entrar, y es el desorden familiar. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14. La base para no entrar en desorden familiar está ahí. Primeramente dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué dijimos que traía la luz? Orden.
¿Y qué traen las tinieblas? Desorden. Entonces, ¿cómo si te casas con alguien que anda en desorden? ¿Qué vas a encontrar? Y a veces la gente piensa que uno como pastor exagera, pero si el Señor lo dijo aquí, tiene mucha razón. Ay, no, hermano, yo me voy a casar con fulano, después lo convierto. Así es. ¿Sí? Después le hablo de Cristo. Y se les hace fácil, ¿verdad? Unirse en yugo desigual con los incrédulos. Pero, hermano, en la experiencia pastoral, prácticamente ya estoy cumpliendo 38 años de pastor. Ustedes pensaban que de edad, ¿verdad? Porque me veo más joven. Sí, sí, está bien. De pastor. Y he sabido de tantos casos, ¿verdad? Tantos casos de mujeres que pensaron convertir al marido, o contrario, hombres que pensaron convertir a la Dalila. Y no convirtieron a la Dalila, al contrario, ¿verdad? La sacó del camino. ¿Sí? No os unáis en yugo desigual. Tenemos que poner en orden la familia, y pues una de las formas de poner en orden la familia es seguir el lineamiento que Dios nos dio, y el lineamiento lo que Dios nos dio es someternos a las autoridades, ¿no? Romanos capítulo 13 verso 1 y 2 dice: sométase, Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuál es el orden de Dios entonces para el matrimonio? Pues sujétate a la autoridad, cásate por el civil. Lamentablemente dentro de las congregaciones hay muchos en unión libre, y eso es andar en desorden, ¿verdad? O tener otra familia es desorden también, ¿verdad? Hay que ordenar la familia, primero sometiéndose a la autoridad, pero no solamente casarse por el civil, sino también pedir la bendición de Dios para el matrimonio. La iglesia no casa, la iglesia pide la bendición de Dios sobre algo, un paso que ya se dio en el registro civil. ¿Qué pasa entonces con las iglesias que casan a gente que no va al registro civil? Pues están contra Dios, porque Dios puso primero el registro civil, ¿verdad? Y después a la iglesia. Entonces se tiene que pensar: ¿estoy en orden en mi vida matrimonial, en mi vida marital? La otra cosa que puede traer desorden a nuestra vida es el trato con los hijos. Hay un caso muy, pero muy tremendo en la Biblia acerca de los hijos de Elí. ¿Han oído de Elí? Amén. ¿Quién era Elí? Un profeta. Un sacerdote. ¿Un sacerdote? Era un sacerdote. Elí era un sacerdote y tenía unos hijos malos que no conocían a Dios. Primera de Samuel capítulo 2, Primera de Samuel 2, 22 al 24. Dice así: pero Elí era muy viejo. ¿Como quién? Como yo comprenderé, ¿verdad? Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Es decir, les declaró que estaban haciendo mal, pero no los estorbó. Vamos a ver el capítulo 3 de 1 de Samuel, verso 13. 1 de Samuel 3:13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces también es un desorden que nosotros sepamos que nuestros hijos están mal, pero que no los estorbemos. ¿Sí? Esta semana estaba escuchando un mensaje de un cura católico que estaba regañando a sus feligreses, ¿verdad? Bueno, no regañando, sino hablándoles de la Biblia, y les decía: ¿saben muchos padres alcahuetes que su muchacho se lleva un muchacho y se vente vivir aquí, y lo aceptan? Entonces tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Si lo aceptas que vaya así solamente rejuntado, pues estás participando.
Háblale a tu hijo y dice, no entres a la casa hasta que te cases, ¿no? Eso es andar en orden, ¿no? Pero no aceptar, ¿verdad? Porque estamos fomentando eso, ¿verdad? O que los hijos no trabajen, no, que no trabajen porque es muy chiquito, ya tiene 40 años, pero es muy chiquito, ¿verdad? Ese es orden también. Hay que exhortar a los hijos que trabajen, ¿verdad? O que estudien, que se preparen. Pero este hombre, Elí, siendo sacerdote, sabía de toda la mala fama que tenían sus hijos y no los estorbaba. Aunque les caiga gordo, aunque le caiga usted gordo a su hijo, dígale, andas mal, hijo, arréglate para andar en orden, ¿verdad? Para andar en orden. Hay tres cosas que hizo ese sacerdote Elí. Primeramente, fue tolerante con el pecado. Oía que hacían cosas a sus hijos y los toleraba. Segundo, no actuó a tiempo, porque a veces dejamos las cosas que vayan pasando y ya cuando queremos arreglarlas es demasiado tarde, ¿sí? Sobre todo cuando nuestros niños son chiquitos, ¿verdad? Cuando los niños son chiquitos, hermanos, y usted todavía tiene autoridad, tráigalos a la iglesia. Tienes que venir, estás bajo mi autoridad, ¿verdad? Ay, que no me gusta, tienes que venir, ¿no? Porque estás bajo mi autoridad, porque después va a ser demasiado tarde. Cuando ya esté adolescente o joven, no va a querer buscar a Dios, porque se le dio chance de que no lo hiciera. Pero también vemos que Elí nunca los estorbó. Fue muy tímido para decirle, es que me da cosa decirle a mi hijo que anda mal, ¿no? Eso también es un desorden. Es un desorden que debemos de quitar. Y bueno, dentro de la vida matrimonial también existe la vida sexual, ¿verdad? Hay desórdenes sexuales también. Colosenses 3:5 dice así: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones ¿qué? Desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces las fornicaciones, las impurezas son pasiones desordenadas. Dios puso en nosotros una pasión, ¿verdad? Pero hay un orden para las pasiones, ¿verdad? También. Pero si son pasiones desordenadas, incluso dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, dice el libro de Primera de Tesalonicenses 4 y 5. Primera de Tesalonicenses 4 y 5 dice así: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿cómo? En santidad. En santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. La pasión de concupiscencia es una pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, si no conocen a Dios, tienen razón en andar en pasión de concupiscencia, ¿no? Pero nosotros nos manda a tener la esposa en santidad, ¿no? Es lo que nos manda el Señor para andar en orden. Y bueno, no se diga en la autoridad. Efesios capítulo 5 verso 23. Efesios 5, 23 dice: porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces también es un desorden familiar el que el marido no sea la cabeza. Les decía ella, la chica, ¿verdad? Que hay unas mujeres que dicen: sí, yo reconozco que mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello, yo lo muevo para donde quiera. El marido es cabeza, y cuando el marido ya no es cabeza de la casa, hay un desorden de autoridad, ¿sí? Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, y el marido y la mujer cabeza de los hijos, ¿sí? Entonces hay un orden, y si violamos ese orden, entonces se generan muchos problemas matrimoniales, ¿sí? ¿Cómo saben que hoy en día hay muchas mujeres que mandan en sus casas?
Levanten la mano a todas las mujeres que mandan en sus casas. En esta iglesia no. No, ¿verdad? Me equivoqué, perdón. Están bien enseñados. A lo mejor algunos nos están viendo por la transmisión. Lo bueno es que no me pueden decir nada. Ya los conquistaron. Si usted está viendo ahí, está sentado con su marido, dígale, ¿quién manda? ¿Quién manda? Hermanos, Dios puso al varón como cabeza. Como cabeza. Entonces una familia sin cabeza está en desorden, ¿verdad? O también hay familias donde hay dos cabezas, ¿verdad? Y entonces hay un desorden también ahí, ¿verdad? Es un, ¿cómo se llama? Un monstruo de dos cabezas, ¿verdad? Entonces, para que la familia esté en el orden de Dios, necesita saber quién es la autoridad. Debemos de procurar que los hombres afirmen su autoridad, la hombría, la paternidad, y está tan devaluado la autoridad del varón, que en lo natural vemos que cuando alguien le mienta a la mamá a alguien más, se enoja, pero si le miente al papá, no se enoja. Y voy a terminar con esto. Yo creo que algunos están diciendo ya párele, ¿verdad? Pero hay mucho desorden en las familias, hermano. Es un desorden familiar. Ordena tu casa, ordena tu familia. Simplemente es palabra de Dios, hermano. Yo no lo estoy diciendo porque vino palabra de Jehová a Ezequías, ¿verdad? Y se lo dijo a través del profeta Isaías, y ahora se lo está diciendo a través del profeta Oseas. Lo último, hay un desorden legal. Somos muy atenidos a que después arreglo este papel, después arreglo aquel papel, y hay un desorden legal en nuestras vidas. Lo digo por mí, ¿no? Después llevo a verificar mi carro, después saco mi licencia, después saco mis escrituras, después saco, no sé, ¿verdad? Después hago mi testamento. ¿Alguien de ustedes ya hizo el testamento? El hecho de que uno haga el testamento no quiere decir que ya se va a morir, ¿eh? Quiere decir que quiere poner uno las cosas en orden. La mayoría de la gente muere y deja las cosas intestadas, ¿verdad? Y hay una historia en la Biblia, en Jeremías, capítulo 32, que me llama mucho la atención. Jeremías 32, 6 al 14. Dice así. Jeremías 32, 6 al 14. ¿Ya lo tienen? Dice así. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Zulum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, aunque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. ¿Qué era qué? Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pasé el dinero, le pesé el dinero, porque entonces se pesaba, no se contaba, ¿verdad? 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masaías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Está medio a su tiempo, ¿da? Así se acostumbraba, pero lo que quiero poner énfasis en que hizo
una compraventa correcta, ¿verdad? Con testigos, con autoridades presentes. Y luego que tenía los documentos, no los dejó por ahí, porque luego nuestros documentos los descuidamos y no sabemos dónde quedaron, ¿verdad? Dijo, ponlos en una olla para que se conserven. Era como un refrigerador, yo creo, la olla, ¿verdad? O algo así, que se conservaban los papeles y también las monedas antes, ¿verdad? Ustedes han oído que luego andan escarbando y se encuentran ollas de barro con lana, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Que Dios es un Dios de orden. Si Dios le dijo cómpralo, Dios no le va a dejar que usted compre algo chueco, ¿o sí? ¿Verdad que no? Hay que hacer las cosas legales. Hay gente que dice, yo quiero poner mi negocio, pero no quiero pagar impuestos. Le voy a dar una mordida al inspector que pase por ahí, ¿verdad? Eso también es chueco. Y Dios nos manda a andar en orden, ¿verdad? Bueno, podría mencionar un montón de cosas, actas de nacimiento, poner apellidos correctos. Dejamos ahí luego, y ese luego nos acarrea graves problemas. Graves problemas. Hasta en la muerte. Una vez, una hermana aquí en la congregación falleció, y cuando fuimos a tratar de sacar el cuerpo del hospital, pues venimos con fulana de tal, pues aquí no está. ¿Cómo no? Se nos acaba de decir. No, la que está aquí se llama así, y se llamaba bien diferente, como yo la conocía, ¿no? Se llamaba diferente, nada más que como así le decían donde quiera. Hay algunos que tienen la costumbre de cambiarse el nombre, ¿verdad? Se ponen otro nombre que les gusta más, y así los conoce toda la gente, pero no ponen en orden el verdadero nombre, que es al final el que tiene la autoridad. Entonces, hermanos, tenemos que legalmente poner en orden propiedades, poner en orden coches, carros, poner en orden casas, todo lo legal que se pueda dar, pónganlo en orden. Porque también el desorden legal no le agrada a Dios. Y Él dice, ordena tu casa. Ordena tu casa porque vas a morir. Después de que mueras, ¿qué? Quiero terminar con esto. ¿Qué es entonces andar en orden? Pero, 2 Tesalonicenses 3:6. 2 Tesalonicenses 3:6. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Entonces, ¿qué es andar en orden? Andar según las enseñanzas que recibimos de parte de Dios. ¿Amén? ¿Por qué nos habla Dios? ¿Nada más porque se le ocurrió hablarnos de algo? Porque nos conoce. Es que Dios dice así, pero yo lo voy a hacer mejor así. Entonces no andas ordenadamente. Andar en orden, de acuerdo a Dios, es andar conforme a las enseñanzas de Jesús. Jesús se las dio a los apóstoles y los apóstoles las dan a nosotros. ¿Amén? Eso es andar en orden. Primera de Corintios capítulo 14 verso 40. Primera de Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Cómo se tiene que hacer todo? La palabra decentemente no es muy entendible, porque pensamos en decencia de otras cosas, ¿no? Pero estaba viendo el diccionario etimológico y la palabra decentemente quiere decir apropiado, conveniente y adecuado. Hágase todo de la palabra de manera adecuada, de manera conveniente. Eso es decente. Decentemente y con orden. Entonces, no solo debemos andar en orden cuando nos está mirando la gente, también tenemos que andar en orden aún en lo secreto. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a mirar en el libro de Colosenses 2:5. Colosenses 2:5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro ¿qué? Buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Nuestro buen orden, Dios lo está mirando.
Ay, ahorita no están mirando, les voy a hacer una cosa chueca aquí, ¿verdad? No, es un desorden eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien vive en desorden? Lo que pasa es que hacemos caso, ¿verdad? De malos ejemplos, pero tenemos que tener buenos ejemplos para andar en orden. Y el apóstol Pablo se puso a sí mismo como un ejemplo. Vamos a mirar 2 de Tesalonicenses 3:7. 2 de Tesalonicenses 3:7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El apóstol Pablo tenía la conciencia limpia de poder decir: imítenme, porque yo no he andado desordenadamente. Hoy batallamos para decir nosotros, ¿verdad? También lo mismo. Pero debería ser así. Debería ser así. Tener en orden. ¿Sí? Imagínense si el apóstol Pablo quisiera hablar de orden y está con una familia desordenada. Quisiera hablar de orden y tuviera sus finanzas desordenadas. Quisiera hablar de orden, y esto sin pisar callos, pero hay personas que se dedican a vender productos para adelgazar y están bien gorditos, ¿no? Otros que venden productos de belleza y no se los saben aplicar, ¿verdad? Así andaríamos exactamente, aconsejando cosas que uno mismo no hace. No se puede. Entonces tenemos que tener una buena intención de vivir una vida ordenada, nos miren o no nos miren, porque es mi estilo de vida, ser ordenado, porque el Señor dice: ordena tu casa. ¿Por qué? Porque vamos a morir, y todos vamos a morir, y que cuando nos moramos no tengamos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Dios le concedió 15 años a Ezequías, y si usted lee la historia, no puso en orden su casa. Dios le dio chance y no puso en orden. Más bien se ufanó. Yo le encargo que lea la historia completa, ¿verdad? En su casa dice que venían los reyes de otros lados y dicen: esto es todo lo que yo hice, y andaba presumiendo todo, ¿verdad? En vez de decir: es que Dios me prestó la vida otros 15 años y ando de gracia, ¿verdad? ¿Sí? Dios me dio gracia de otros 15 años. No le dio gloria al Señor. A veces Dios nos da chance, hermanos, y no lo honramos a Él, ¿verdad? Si nos da chances para que lo honremos y vivamos una vida en orden. ¿Por qué? Dice la Biblia que todo lo que hagamos hay que hacerlo decentemente y en orden. Hay un orden para todas las cosas, y Dios es un Dios de orden, y la luz trae el orden. Bueno, les compartí ahí en Laguna Chica, y después de vivir una vida en orden, Dios va a bendecir el orden. Porque el 6º día que terminó todo, ya estaba todo en orden, hizo al hombre y a la mujer y los bendijo Dios. Y los bendijo. La bendición de Dios está sobre una vida en orden. Amén. Los noté muy calladitos hoy, pero bueno, es la palabra de Dios. Dios nos advierte de andar en orden en todas las áreas, ¿sí? Pero depende de nosotros en lo que queremos hacer. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a andar en orden. Ya no quiero estar en desorden. Padre, gracias por la palabra que hoy podemos meditar. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, y a veces hablar de la muerte no nos gusta, pero al saber que nuestros días están contados, Tú has puesto límite para nuestra habitación, y Señor, el día que Tú nos llames queremos estar en orden. Si es mañana, queremos estar en orden. Si es dentro de 15 años, queremos estar en orden. No importa, pero yo te pido que nos ayudes y nos des voluntad para poner todas las cosas en orden, porque depende de la intención que nosotros tengamos. Yo bendigo a tu pueblo que está aquí presente, a mis hermanos que nos están mirando por la transmisión, y si alguien ha recibido hoy la palabra como propia,
Señor, que tú nos des sabiduría para poder ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús.